¿Cuántos creen que Jesús es hermoso? Hay una canción vieja que decía: Jesús, tú eres hermoso y más radiante que el sol, y yo le estoy adorando desde mi altar, Señor. Qué linda, qué vieja. Jesús, tú eres hermoso y más radiante que el sol, y yo le estoy adorando desde mi altar, Señor. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 12. Dice la palabra de Dios: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cuántos de los que están acá saben que Dios los ama? Marcelo, Dios te ama. Víctor, Celeste, Daniela, Paola, Dios te ama. Adriana, Norma, Dios te ama. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y atención, ya lo he aclarado alguna vez, lo vuelvo a decir a otros. Es el Señor el que dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. No lo digo yo. Yo no puedo decir: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Esto lo dijo Jesús. Y Jesús dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Hay diferencia, ¿no? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Y este versículo que digo ahora es en el que voy a hacer énfasis en la prédica esta noche. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hermanos, no lo elegimos nosotros al Señor. Él nos eligió a nosotros. No lo dijo Pedro, no lo dijo Pablo, no lo dijo Santiago. Siempre digo algo parecido: tienen todo el crédito del Espíritu Santo, porque ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo, sino que lo dijo Jesús. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Así que cuando alguno de ustedes diga: yo me acerqué al camino del Señor y cuando me tocó ese día porque yo decidí, no. Él nos eligió a nosotros y nos dijo: hoy, ahora. Es tremendo. Este versículo tiene un precio, no tiene precio, es altísimo. Él me eligió. Como Él me eligió, Él tiene un plan con cada uno. Tiene un plan con los chicos, tiene un plan con los grandes, tiene un plan con las mujeres, con los hombres. Tiene un proyecto con la iglesia, el Señor. Un diseño perfecto, pero a la vez tiene proyectos
con cada uno de los hermanos, los que hoy vinieron, los que no vinieron, los que escucharán la prédica por internet, los que la escucharán alguna vez en unos años. Bueno, Dios tiene proyectos con cada uno. Y Él nos suma a sus planes. Y en ese proyecto que el Señor nos suma, tiene un proyecto de sumarnos para hacer cosas para Él. Por ejemplo, una de las cosas que hoy hemos hecho para Él es glorificarle, alabarle, exaltarle. Otro día el Señor nos lleva a adorarle, un escalón más profundo, distinto a alabarle, cuando Él nos lleva a contemplarle, a estar con Él. Nos llama a Él. ¿Por qué? Porque Él nos eligió. Hay un texto que dice que todo lo que respira alabe a Jehová, que es lo primero que a mí me tiene que movilizar en lo que llamamos esa primer parte del culto, donde lo primero que hacemos es glorificarle a Él. Y cuando no tengo ganas de alabarle, digo, la Biblia dice que todo lo que respira alabe al Señor, por lo tanto, Él, como gran respirador, tenemos que darle toda la gloria y toda la honra y toda la exaltación. Tenga ganas o no tenga ganas. Y es mejor que tenga ganas, porque es Dios. No es un hombre el que estoy alabando, sino que es Dios. El que viene y se hace presente y está en medio nuestro, y el que está ahora y ha recibido la alabanza de su iglesia. Pero como Él nos eligió a nosotros y no nosotros a Él, trabajar para el Señor es maravilloso y es bello en gran manera. Hoy en estos tiempos, un poco con lo que venía predicando el fin de semana, el domingo, hay una tendencia a veces a querer hacer lo menos posible a veces para el Señor. Y hay dos tendencias que nos llevan a esto. Una es el miedo al fracaso, el miedo al trabajo para el Señor. Y otro es la comodidad en la que estoy, que me lleva a un círculo para moverme en ese confort que yo ya tengo, que estoy tranquilito y ya está. Hay dos factores que a veces movilizan al ser humano a no trabajar para el Señor. Y uno dice, ¿qué será para trabajar para el Señor? ¿Será ir a evangelizar? Bueno, a mí me gustaría enseñar, y a mí me gustaría... Bueno, pero es que en el reino hay tantas cosas para hacer. Ayer, por ejemplo, hicimos unas de ellas. La verdad que yo me morí de frío. Cuando voy a la plaza y en esta época, yo me congelo, se me congelan las orejas, se me congelan las ideas, se me congelan las manos, se me congela todo. Y no veo la hora de irme, que termine, a ver cuándo termine, cuando nos vamos me subo al auto y pongo la calefacción y digo, gracias Señor. Y por ahí la gente que quedó allí, que es la que yo les decía, que es la que te agradece y te dice gracias por venir, qué bueno, siguen en esa situación, es tremendo. Sin embargo, hay condiciones que nos llevan a hacer cosas y otras a no hacerlas. Y me doy cuenta que a veces el miedo al fracaso, hacer algo para el Señor y fracasar, muchas veces la gente tiene miedo a fracasar, entonces prefiere no involucrarse. O a veces, pero hice algo para el Señor y no me fue bien con un hermano, no me fue bien con aquello. Bueno, ahí hay que implementar lo que el Señor le decía a los discípulos, que les dejaba un gran mandamiento, y es que nos amemos, que es lo primero que tenemos que hacer. Y cuando entre nosotros nos amamos, ya no tenemos miedo, aún hasta el roce entre nosotros. No tenemos miedo porque nos amamos. Porque todo lo que hacemos no lo hacemos para nosotros, sino que lo hacemos para el Señor. Entonces, cuando eso está bien acomodado y aceitado, ya no hay problema entre lo que
haga uno o el otro, lo que piense uno o el otro, sino que se aceitó la maquinaria para poder servir al Señor. Como Él nos eligió a nosotros y no nosotros a Él, uno de los motivos por los que el Señor nos elige es para que entre nosotros nos amemos, pero también para que podamos servir al prójimo, poder trabajar para Él, hacer algo para Él. Muchas veces me ha pasado y me va a seguir pasando. Por ahí, hermanos que están haciendo algo para el Señor y en un momento me dicen, mirá, estuve orando y estuve meditando y voy a dejar de hacer esto. Y yo meditaba, pensaba en respuestas de este tipo que he recibido a lo largo de mis 31 años que soy pastor, y un poquito más porque ejercía en aquellos años antes de haber sido reconocido. Y a lo largo de todos esos años escuché muchas veces declaraciones así. Estuve orando y voy a dejar de hacer tal cosa. Y yo me quedé pensando mucho en decisiones así. Si uno hace algo para el Señor y va a orar y se presenta delante del Señor y le dice, Señor, no tengo ganas ya de hacer esto. A mí me llama la atención que el Señor nos diga, está bien, me parece bárbaro, deja de hacer eso. ¿Entiende lo que digo? A mí me llama la atención que el Señor muchas veces, algunos sientan o interpreten que Dios les dice que dejen de hacer eso. Sobre todo cuando lo veo a la luz de las Escrituras, porque cuando uno lo ve a la luz de las Escrituras, uno ve lo que Dios le pedía a los hombres y a las mujeres en el Antiguo Testamento, y por ejemplo a algunos les decía, quiero que levantes un altar en aquel lugar. Y no es que iba y llevaban la leña para levantar un altar y en algún momento decía, bueno, Señor, ahora yo dejé de sentir que tengo que levantar ese altar. No, sino que iba hasta las últimas consecuencias y se levantaba el altar hasta las últimas consecuencias. Cuando Dios le habla a Jonás, por ejemplo, y le dice que tiene que ir a Nínive a predicar, un caso bien extremo, y él huyó de la presencia de Dios porque no quería saber nada hasta que pasó toda la historia que ustedes conocen, un pez lo devora, y cuando lo devora el pez no alcanza a destruirlo porque lo tragó entero y lo vomitó. Lo vomitó en la playa. ¿En dónde? En Nínive. Y ahí va a predicar el Evangelio. Y ahí se da cuenta que Dios tenía un plan con él. Se había dado cuenta, tal vez por ese periodo, que él no lo había elegido a Dios, sino que Dios lo había elegido a él. Y ahora sigo preguntando, ¿cuántos de los que están acá entienden que Dios los eligió a ustedes? ¿Entendés que Dios te eligió? Mientras estaba en Nínive predicando, esperando Jonás que se destruya, y cuando Dios tiene misericordia, Jonás se enoja con Dios. Yo sabía que eras misericordioso, por eso no quería venir. Qué tremendo, ¿no? Le molestó que Dios hubiese sido inmensamente misericordioso. Y no quería él hacer algo para Dios, casi pulseando contra Dios y peleando contra Dios. Cuando uno hace algo para el Señor, así sea dar un vaso de agua, porque el vaso de agua que nosotros le damos a un niño tiene recompensa. Esto lo dijo el Señor. Esto es maravilloso. Cada cosa que nosotros hacemos para el Señor tiene una recompensa, que es la otra. Que uno no debe hacerlo nunca por la recompensa, sino que debe hacerlo para glorificar a Dios. Y si tiene la recompensa es un problema de Dios, no es un problema nuestro. Pero sí tenemos que saber que bíblicamente cada cosa que hagamos tiene una recompensa. Pero lo que nosotros hagamos para Dios, lo importante, le hablo a una iglesia madura, nunca nos cansemos, y no solamente nunca nos cansemos,
sino que aún tengamos cuidado cuando oramos con Dios y decimos, Señor, yo tengo ganas de dejar de hacer esto, no importa que no se haga mal. Pero y en un momento algunos vienen, me ha pasado por años, ni siquiera ahora, y me han dicho, tengo una profunda paz de dejar de hacer tal cosa. Yo dije, ¿cómo hacen para tener una profunda paz? Cuando ya eso, ahora, no se hace. ¿Se entiende? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Uno de los grandes conflictos que hay es que a veces la gente hace algo y no ve fruto. No ve fruto. Aparentemente no hay fruto. ¿Por qué? Porque el ser humano es resultadista. Y como es resultadista, quiere ver enseguida el fruto. Y como no ve el fruto, ¿qué pasa? Se deprime, se frustra, se cansa y renuncia. Todo lo que es justamente antibíblico. El Señor nos lleva a tener paciencia y a hacer solamente lo que el Señor nos mande, aun cuando no hay fruto. Le ha servido a muchas de nuestras congregaciones en nuestra organización. Nuestros primeros 7 años, cuando vinimos a establecer la obra acá en Argentina, en Mar del Plata, la verdad que en la iglesia éramos muy poquitos. Cuando nosotros habíamos venido de Quilmes y vine a establecer la obra en este lugar, habíamos venido con un montón de palabras, nos daban cantidad de palabras lindas, profundas. Sin embargo, nuestros primeros 7 años ejerciendo como pastor en este lugar, éramos una congregación muy chiquitita, 7 personas, 8 personas. Y la iglesia no crecía. Y si ustedes quieren saber si de verdad yo me deprimía, la respuesta es sí. Y si sentía que había fracasado, la respuesta era sí. Y si me preocupaba ver que la iglesia no crecía, sí. Claro que me preocupaba. Pero cuando rondaba sobre mi cabeza algún pensamiento que me llevaba a decir, bueno, hasta acá llegué, decía, no, Señor, tú me diste una palabra, que venga a este lugar, y nunca me hablaste ni siquiera de multitudes, sino que me hablaste que venga a establecer la iglesia en Mar del Plata. Y eso me ayudaba, y eso me bendecía. Es más, hasta me acuerdo, algún pastor vino y me dijo en aquellos años, bueno, tal vez llegó el momento de regresar a Quilmes porque la iglesia no ha prosperado. Y yo me puse firme y dije, no, yo no vine acá por un capricho, vine por una palabra de Dios y avalada por el presbiterio, lo que tenía mucho y tiene mucho crédito, que no eran las cantidades, sino era serle fiel a Dios a lo que Él nos había llamado a hacer acá. Un día Dios me da una palabra puntual, me acuerdo en el año 93, 92, que Él nos iba a sorprender. Y llegó esa palabra tuvo un cumplimiento en el año 95 y fue maravilloso porque Dios nos sorprendió gratamente con lo que estábamos esperando. Eso mismo ocurre y debe ocurrir en lo que cada uno de nosotros haga, en lo que está haciendo para el Señor. Nunca te manejes por números, por cantidades, por estadísticas. Siempre manejate por lo que el Señor te diga para hacer lo que haces para el Señor. Hacelo y los resultados dejáselos al Señor. Amén. Miren, hay un texto que yo quiero compartir con ustedes que está en Marcos capítulo 9, verso 41, que yo recién lo mencionaba, que es el Señor cuando le dice a los suyos, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquier cosa que hagas va a tener su recompensa. ¿Lo cree usted? Así sea limpiar la iglesia, así sea llevar un poco de café a los necesitados, así sea
ensayar para que Dios sea más glorificado, perfeccionarnos en el sonido, limpiar el lugar, ir a predicar en la calle, lo que sea. Todo tiene una recompensa, pero no lo hagas por la recompensa. Hacelo porque Él te eligió a vos y no vos a Él. En Hechos capítulo 9, verso 1, hubo un hombre que perseguía a la iglesia, fue Saulo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga en Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. Diga conmigo, en visión. Dios habla en visión y en sueños. Ananías. Y él le respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre por cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Quiero desarrollar esto un poquito. Ananías tiene una visión. En la visión le dice, heme aquí. ¿Qué quería decir heme aquí? Señor, acá estoy. Contá conmigo. ¿Qué necesitas? Pero el Señor le dice, necesito que le vayas a predicar a Saulo. Y aquel Ananías que le había dicho, heme aquí, ahora le dice, no, pará, Señor. Este tiene autoridad para meternos preso. Y lo apoyan los sacerdotes. Pero no le había dicho, heme aquí. Y esto es lo que muchas veces a nosotros nos pasa. Señor, contá conmigo, usame. A veces hasta se nos cae la lágrima y dice, usame, Señor, contá conmigo. Usa mi vida, Jesús, usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Y le decimos, heme acá. Y el Señor nos dice, anda a hablarle a Saulo. Y le decimos, pará, Señor, pero este tiene autoridad para meterme preso. Pero no le dijimos, heme aquí. En 31 años lo he visto cientos de veces. Yo he visto gente que le ha dicho al Señor, usa mi vida, y que había una palabra para que vayan a establecer una iglesia en alguna ciudad, y hasta llorando, pero cuando llegó el momento, ¡pum!, se quedaron. ¿Por qué? Porque el heme aquí fue limitado. Y esto nos puede ocurrir desde que limpiamos la iglesia hasta que tengamos que ir a establecer una obra
en Calamuchita, por decir algo. ¿Qué es esto? Lo que cada uno tiene que darse cuenta. No, lo elegiste vos al Señor. El Señor te eligió a vos. Él te eligió a vos. Lo que lo transforma en un honor y en un privilegio inmenso. Pero a la vez, en no discutir demasiado con el Señor. Aunque el Señor lo toleró. Porque le dijo, no, Señor, pero este tiene cartas para meternos y está persiguiendo a tus santos. Y el Señor le dijo, no, porque a este lo elegí yo para que le vaya a predicar a los gentiles y a los reyes. ¡Qué tremendo! Y ahí Saulo no discutía, Ananías no discutió más. Le dijo, ya está, listo. Fue a verlo a Saulo y le dijo, hermano Saulo. Miren si entendió Ananías, que lo vio y le dijo, hermano Saulo, el Señor me envió a que recobres la vista. Y oró por él y se le cayeron como escamas de los ojos. ¿Y qué hizo Saulo? Se fue con el resto de los cristianos a los que él perseguía a recibir instrucción. Miren qué lindo cuando uno está en las manos del Señor. Ananías entendió que él estaba en las manos del Señor. Les doy otro ejemplo. Felipe, en pleno avivamiento, el Espíritu Santo había descendido, era fuego lo que había ahí, predicaba y la gente se convertía. Y le habla el Señor y le dijo, andate al desierto. ¿Al desierto? ¿A qué? Anda al desierto. Y se fue al desierto. Ni preguntó. ¿Por qué? Porque entendió Felipe que Dios lo había elegido a él y no él a Dios. Y se fue y encontró un carruaje. Y mientras ve el carruaje, él se ponía al lado y ve que había un hombre que era una especie de ministro de economía, que era el eunuco, y estaba leyendo el libro de Isaías. Y Felipe le dijo, por la ventanilla nomás del carruaje, ¿entendés lo que lees? No, ¿cómo voy a entender? Salvo que me lo explique, venite. Y lo subió. Y le explicó lo que era el Evangelio. Y el eunuco se convirtió y se bautizó. Y luego de eso fue arrebatado Felipe y fue llevado a una ciudad que se llamaba Azoto. Dicen algunos estudiosos que el eunuco fue el que llevó el Evangelio a África. Yo no sé si habrá sido así. Tal vez. Pero no importa si fue o no fue. Lo tremendo fue que ese hombre se convirtió porque Felipe fue un instrumento en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Felipe había entendido que Dios lo había elegido a él y no él a Dios. Cuando esto yo lo tengo claro, ya está. Y cuando lo tengo claro, entiendo que todo lo que Dios pone a nuestra mano para que lo hagamos, tenemos que hacerlo. Y lo hacemos con alegría. Lo hacemos con gozo. ¿Por qué? Porque lo hacemos como si fuese para el Señor. Para el Señor. Yo les voy a contar uno de estos días, si me acuerdo el domingo, una historia que la escuché, me la pasaron y la escuché. Algo que pasó con un hombre en Montevideo. Un hombre que abrió su casa en estos lugares y estos nuevos sitios que hay de turismo y a veces con cosas muy pequeñitas ocurren cosas muy grandes. Un hombre que abre su casa para lugar de turismo internacional, de esos que van y vienen, y él cuenta su historia, que cayó un turismo internacional y le cayó un hippie que no se bañaba nunca, otro que llega y recibe un matrimonio, le rompen parte de la casa,
Y así sucesivamente, hasta que le cae un joven y ese joven tiene un infarto. Y este hombre la mira a la mujer y dice, yo no pego una, tiene un infarto. Los que vienen no pegó una. Entonces viene y tiene un infarto. Y lo tiene que llevar, lo tiene que internar, tiene que hacer de todo. Bueno, el que había recibido el infarto, un hombre muy conocido de Argentina, va y se va a su país. Se va con la persona con la que estaban allí en el lugar, viviendo, que había tenido el infarto, un par de días de vacaciones. Se va y en el lugar, en estas páginas que tenían relación con el turismo internacionales, claro, había tenido una mala crítica el hombre de esa casa en Montevideo, que había sido un hombre que era un empresario de alto rango, y como era un empresario de alto rango, él lo llaman de otra empresa multinacional y él renuncia a su empresa. Lo van a tomar de la otra y descubren que tiene un problema en el riñón y que no era conveniente para la nueva empresa multinacional tomarla. Por lo tanto, el hombre se quedó sin un trabajo y sin el otro. Abrió su casa para la parte de turismo y le empieza a pasar todo esto. No invocó una. Uno le rompió las cosas, el otro era mugriento, el otro tiene un infarto. No pegó una. El que se fue de Argentina, el joven, le piden referencias de esta empresa multinacional que tiene relación con el turismo. Y él hace una carta y dice, me recibieron en este lugar, el hombre un ángel, porque tuve un infarto, me salvó la vida, porque me llegó al hospital, donó sangre, me salvó la vida. Uno de los dueños de estas empresas de turismo mundial le llega la noticia y dice, pero no tenía una buena referencia de esta casa y ahora acá veo esto. ¿Qué pasó? Lo voy a ir a ver a este hombre. Y se fue a Montevideo a verlo. Va a Montevideo a verlo, le dice quién es. El dueño de la casa no entendía demasiado, era un empresario ahora venido a menos, a pobre, a humilde. Lo recibe y le dice, ¿es verdad lo que dijo este joven de Argentina? Y él le dijo, sí, es verdad, tuve un infarto y se dio todo esto, pero antes ocurre algo. Este joven argentino, su esposa queda embarazada y vuelven a Montevideo para agradecerle al hombre que le había salvado la vida por ese infarto que había tenido. Y le dice, yo quiero agradecerle porque yo no le di ni gracia, no hice nada por usted. Y el dueño de la casa le dice, hiciste más de lo que te imaginás. ¿Por qué? Porque vos hiciste un comentario de lo que yo hice por vos y ese comentario llegó al dueño, al que administra todos los lugares de turismo del mundo y vino a verme y me preguntó si era verdad lo que yo había hecho por vos. Y le dije que sí. Y le conté toda la historia. Y ese mega empresario, a ese que tenía una casa y que la había abierto como turismo en Montevideo, se dio cuenta que había una veta en su negocio y que él había recibido a alguien que estaba sumamente enfermo y él mismo estaba enfermo, tenía problemas con un riñón y armó todo un mega emprendimiento a nivel mundial, esto hace poco. Y ese hombre que había venido a menos y que había perdido su trabajo en una empresa multinacional y la otra no lo tomó, y que tenía un problema en el riñón, se interesó en el proyecto que él tenía por su enfermedad y a través del dueño de esa mega empresa, y apareció un empresario con $3 millones a financiar el proyecto que tenía ese hombre con un corazón grande como este lugar. ¿Cómo termina todo esto? Que no es un cuento.
fue algo muy real. Terminan abrazados llorando, el que había tenido un infarto, el que casi se muere, con aquel que tenía un riñón enfermo, que le estaban haciendo diálisis. Y el que le estaban haciendo diálisis se le termina abriendo todo un panorama inmenso. Y lo que es tremendo, fue tan grande el panorama que se le abrió, que apareció hasta un riñón que le donaron. Y el hombre salvó su vida. Y todo, ¿por qué les cuento esto? Por algo muy sencillo que hizo un conciudadano nuestro, un argentino, que solo agradeció en una carta diciendo: agradezco al dueño de aquella casa en Montevideo que me permitió poder ir porque tuve un infarto. Y ese hombre me salvó la vida porque me dio los primeros auxilios, porque me llevó al hospital, porque hasta donó sangre para mí. Me fue a buscar al hospital, me llevó. Y solo una carta que hizo ese hombre llegó a lugares muy altos, donde ni él mismo lo imaginaba. ¿Qué les quiero decir con esto? Que lo que nosotros hacemos por otro y que parece muy pequeñito, mi querido hermano, no es pequeñito, porque lo que nosotros hacemos no llega a ningún mega empresario, no llega a nadie de eso. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor. Y el Señor es el que se encarga en desparramar lo que nosotros hacemos. ¿Y saben por qué le conté esta historia? Porque lo que nosotros hacemos y es para el Señor es mucho más grande que si lo hiciésemos para un hombre. Termino diciéndoles que no tiene precio lo que nosotros hacemos, porque lo hacemos para Él. El Señor te ama profundamente, el Señor tiene proyectos con tu vida, y lo que haces para el Señor y lo que hagas en el Señor de acá en adelante, sabelo que lo hacemos para Él y que es maravilloso, que no hay otro como Él, que es muy grande nuestro Dios. Se los voy a pasar por mail. Esta historia dura como 20 minutos. Yo me comprometo a pasárselas por mail. La van a escuchar y se van a dar cuenta de lo que yo les conté. Me quedé cortito, pero es maravilloso. Es algo que a mí me abrió todo un panorama. ¿Qué digo? Si esto abre puertas grandes cuando uno hace algo para un hombre, ¿cómo nos abre puertas cuando hacemos cosas para el Señor? No tengas miedo, no te sientas que fracasás, no te sientas que no servís para nada. Lo que hagas y lo que hagas de acá en adelante es realmente maravilloso porque lo hacemos para el Señor. ¿Amén? Dice esa canción: no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán por tu Santo Espíritu. Amén.